Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. En esta ocasión, nuestro invitado especial es el doctor en arquitectura Jaime Font Franci, catalán de origen, que estudió, arquitectura en la Ciudad de México, también la maestría y un doctorado en la UNAM. Ha sido una pieza fundamental para lograr que Querétaro sea inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, de verdad, por recibirnos en tu biblioteca, que yo me imagino que es la fábrica de las ideas, ¿no? El lugar de los destellos que luego se incuban en tu mente para que se conviertan en edificios restaurados, en planes de urbanismo, en proyectos para tus alumnos, para ti mismo, en clases, en conferencias, en propuestas, porque yo creo que pocas personas en Querétaro conocen tan a fondo la historia de la arquitectura de esta ciudad que va a cumplir ya 492 años, según el mito fundacional. Bueno, como ciudad española, ¿no? Sí. Porque antes había también algunos asentamientos. Sí, así es. Pues sí, muchas gracias, Araceli, pues muy contento también de tenerte aquí. Y efectivamente, pues este es un lugar donde pues están todos mis libros. Aquí está la historia prácticamente de mi vida, a través de libros, a través de imágenes, fotografías y de todo lo que va uno guardando, todo lo que va uno atesorando a lo largo de los años. Y bueno, pues he tenido la gran oportunidad de vivir aquí en Querétaro, que es un privilegio, un honor, y haber podido pues compartir mis conocimientos y aprender mucho también de Querétaro, gracias a mis épocas de académico, de docente y de haber estado muy involucrado en todos los temas culturales de esta hermosa ciudad. Ya lo creo. Ya que somos de la misma edad, de la misma generación y estamos enamorados de la misma ciudad, oye, ¿no te sientes como que estás viviendo la mejor etapa de tu vida? Sí, claro. Como que estás cosechando así a manos llenas mucho trabajo de muchos años y al mismo tiempo con todavía vigor, inteligencia, talento, claridad de pensamiento. Claro, no, pues es que esto no se acaba hasta que se acaba, o sea, hay que seguir y siempre con la actitud y el optimismo de aprender y de saber más. Todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días me doy cuenta de nuevos temas que son muy interesantes. No dejo de publicar en redes y mucho de lo que veo, de lo que fotografío, de lo que pienso. Y además me haces reír, todo el día, ¿no? Muchas Yo gracias. te busco porque voy a ver dónde encontraste la foto de las escaleras que no van a ninguna parte, ¿no? Me saluda mucha gente y me dice, yo te sigo en Es el Facebook. absurdo de la arquitectura. Y yo ni los conozco y muchísima gente que me saluda y me buscan y bueno, pues ha sido muy exitoso el estar ahí en Facebook. Prácticamente diario subo cosas y bueno, pues me motiva mucho los comentarios como el que tú haces y pues con esos comentarios sigue uno produciendo. A ver, tú te llamas Jaime Font Franci, sí, pero en realidad tu nombre pues podría ser Jaume. Jaume, sí. Porque tú eres catalán, nacido en Llérida, en la Comunidad Autonómica de Cataluña. Ajá. Y tengo muchos amigos catalanes y ellos dicen que ellos son catalanes, no son españoles. Nacimos cerca de España, pero son vecinos de España. Y allí junto al Mediterráneo, muy cerca de Francia, en una de las zonas más progresistas de Europa y de esta cuenca formidable que yo creo que ningún mar ha tenido tantas culturas tan trascendentes a lo largo de toda la historia. Claro. Entonces tú naciste en Llérida. Cerca del Mediterráneo. Cerca del Mediterráneo. Como Serrat. Y de 4 abuelos, de 2 padres, 4 abuelos. Bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, todos catalanes. Todos catalanes, sí. ¿Hablas catalán desde la niñez? Siempre, es mi lengua madre. De hecho, aprendí primero catalán y después castellano. Entonces, pues todos, con mi familia seguimos hablando catalán. Con mi mamá, con mi hermano, con mis tíos, con... ¿Y tus hijos hablan catalán? Lo entienden, pero no lo hablan. Si yo hablo en catalán con mi mamá, ellos están entendiendo, pero no pueden hablar. Yo he tenido la experiencia de trabajar un periodo completo, un
digamos, un semestre con unas catalanas, que éramos las 3 en la oficina. Esto fue en Oregon, en Estados Unidos. Y comenzábamos a hablar en castellano, ellas seguían hablando en catalán y yo me perdía. Sí. Y yo decía, ¿en qué momento? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Porque parte entiendes, te pasa como con el portugués, ¿no? Como con el italiano. Que medio lo entiendes, pero, pero no captas bien toda la idea completa. Toda la idea. Sí, en fin. Bueno, entonces tú eres como quien dice vecino de Gaudí. Sí, claro. ¿No? Heredaste de este genio esta visión de la tierra en la que tengo este gran amigo, Gerardo Proal, que trabajamos juntos en un consorcio, en un clúster de empresas, entre las cuales había muchas empresas inmobiliarias. Y me decía Gerardo, mira, tú vas al cerro con los señores, los dueños de la empresa. Tú estás viendo tierra, huizaches, mezquites, 2 chivas, 4 piedras. Ellos están viendo un bulevar, un conjunto habitacional, un centro comercial, una gasolinera o sea, sí. ¿Eso te pasa a ti? Sí, son diferentes enfoques, ¿no? Cada quien ve el mundo de acuerdo a su realidad, a su verdad que tiene. Dice que todos somos sabios de nuestra propia verdad. Entonces, en eso nos podemos proyectar muy bien. Pero sí, efectivamente, ve uno más allá y con la visión de lo que uno ha estudiado. Claro. A ver, entonces vamos al principio. Esta es la foto de tu abuela con sus 3 hijos. Sí. El chiquito que está en su regazo es tu padre. Él es mi papá, sí, y está ahí con su hermana y un hermano. Ese hermano ya no se supo nada de él en la guerra civil, porque todos vivieron la guerra civil. A mi papá le tocó de 9 años, de 10 años vivir la guerra civil, y siempre me contaba que con las sirenas pues corrían a los refugios y él siempre traía colgado un palito de regaliz, que es una raíz que hay allá, y lo mordían todos los niños para que no les estallaran los tímpanos con los bombardeos, es decir, con el estruendo de las bombas. Entonces, historias bélicas escuché muchísimas, porque mis abuelos, todo, pues yo nací en el 57, pues la Segunda Guerra Mundial se terminó en el 45, España tuvo guerra desde el 36, entonces toda mi familia había vivido en cuestiones de guerra. El edificio donde nací, que está la fotografía también, ese edificio estaba lleno de metralla. Entonces yo de niño veía la metralla y sabíamos que era metralla de la guerra civil tan dura que pasó sobre todo en la región de Cataluña, que fue muy fuerte. Uno quisiera poder hablar de las guerras como del pasado. Sí. Desafortunadamente seguimos los humanos en guerra. Y pues hay periodos de tu vida marcados por estas guerras terribles. Entonces, bueno, después de esto, este niño que se llama, tu padre... Mi padre se llama igual que yo, Jaime Font Vallverdú. Su hermana, Montserrat Font Vallverdú. Montserrat Font fue pintora, ya murió ella hace algunos años. Ella fue la que se vino a México. Ella fue la que vino a México 10 años antes que nosotros. Estaba casada con un prominente industrial de allá de Barcelona, que fabricaba cosas de plástico, que en aquella época acababa de empezar el tema del plástico, o sea, pelotas, muñecas, etc. Entonces viene a México, vienen ellos. Les va muy bien. Les va bien, y en 1968 invitan a mi papá, que nosotros vivíamos allá, lo invitan a las Olimpiadas de México como visitante, y bueno, a ir a los recintos olímpicos y a viajar, y conoce Acapulco, está más de un mes aquí, y regresa fascinado, enamorado de México, y pues nos transmite todos nosotros de niños, mi hermano y yo, nada más somos mi hermano y yo, mi hermano Alfredo y yo, pues nos transmite ese amor por México. Y bueno, el siguiente año, el mismo día, el mismo mes y el mismo año que el hombre pisó la luna, nosotros llegábamos al puerto de Veracruz. En barco. Todavía a ti te tocó un transatlántico, que está la fotografía, también aquí tengo la foto. Como tu otro paisano Carbonell, que nos platicó en esta misma serie cómo se fue su familia de Ecuador a Barcelona, dice, en un barco lleno de café y plátanos. Pues nosotros traíamos, el barco se llama Satrústegui, salió de Barcelona, ¿no? el julio del 69,
y traíamos las ruedas metálicas, la parte metálica de las ruedas del metro de México. Entonces nosotros trajimos las ruedas, traíamos, que era como el lastre del barco, sí, ¿no? Para Toda Ica, ¿no? claro, porque Ica estaba haciendo esas... Entonces nosotros veníamos en el barco, en la parte de abajo venían todas las ruedas del metro. Entonces cuando llegamos aquí, luego el año siguiente, no recuerdo, se inaugura el metro y nosotros siempre decían esas ruedas, la metálica, porque hay una rueda de hule, de aire, una llanta, ¿no? Y luego atrás venía una que es de metal, de hierro, que es la que por si hay una ponchadura, la otra, pues esas ruedas metálicas eran las que venían en el barco con nosotros. Y es una aventura, una de las mejores aventuras de mi vida, pues fue ese viaje, ¿no? 22 días. Llegaron al puerto de Veracruz, como habían llegado, por ejemplo, todos los mallorquinos que fueron los fundadores de la Santa Cruz de los Milagros, ¿no? Entre ellos, Junípero Serra. Sí. Nada más que Junípero Serra, al llegar a Veracruz, se fue caminando al Tepeyac, mientras otros se vinieron a la Santa Cruz de los Milagros. Sí. Cuéntame entonces de cuando llegaste a la Ciudad de México a continuar tus estudios. Yo por eso digo que soy veracruzano de nacimiento, porque ahí pisamos por primera vez, y queretano de corazón, porque pues aquí llevo ya 38 años, ¿no? Entonces, pero llegamos a Veracruz, estuvimos 2-3 días ahí, y luego ya llegamos a la Ciudad de México. Ahí viví en la Ciudad de México y estudié secundaria, preparatoria en la Colonia Roma, una preparatoria muy, muy interesante de la época de los 70s. Y de ahí luego vino a estudiar la carrera, ¿no? La Universidad de La Salle. Eres arquitecto por la Universidad de La Salle y tienes una maestría en restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato. Y un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, es correcto. Ya en historia, en historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos. Y después de esta foto, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, aquí hay una fotografía que quiero mucho, que es esta que está colgada aquí, la tengo presente, que es un viaje con todos los alumnos del TEC de Monterrey. Cuando fuimos al TEC de Monterrey. De arquitectura. Sí, de arquitectura. Estuvimos en el Campus Monterrey. En el Campus Monterrey, en un congreso internacional, que hubo un evento internacional, y al ver que eran casi todos, y los profesores, ahí están casi todos los profesores del TEC también, que muchos ya no están. Y entonces pedí que nos tomaran esta foto, ¿no? Mandamos traer un fotógrafo y nos tomó esa foto. Vamos a irnos en esta charla para adelante y para atrás en la historia, porque tú llegaste al TEC de Monterrey invitado por nuestro querido mutuo amigo, el doctor Carlos Arbizu García, quien tenía un doctorado de la Universidad de la Sorbona de París y fue uno de los grandes impulsores, por ejemplo, del catálogo de monumentos, junto con el INA. Y fue también uno de los que reunió mapas y documentos para el registro de Querétaro como en el sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se logró el 6 de diciembre de 1996. Yo estuve en su equipo, en el equipo de trabajo para armar el expediente. Tuve la fortuna de apoyar a Carlos ahí. Y Carlos me invitó, en aquel entonces me invitaron a dar yo no conocía a Carlos, a mí me invitaron a dar una conferencia sobre posmodernismo en el TEC de Monterrey en 1984. Yo había dado una conferencia en México. Aquí en el TEC de Querétaro. Yo vivía en México, en Ciudad de México, y ahí di una conferencia con varios arquitectos famosos, con Enrique Norten y Mónica Kublik, que era la escenógrafa de Bellas Artes, etc. Y fue muy exitosa esa conferencia. Entonces me hablan un amigo que estaba aquí, que se llama el arquitecto Pablo Palomar, compañero de generación de La Salle, y me dice: oye, me piden que te invite para que esa conferencia de posmodernismo no la des aquí. Vengo a Querétaro, doy la conferencia, les gusta mucho, y Carlos Arbizu me invita a dar clases. Y yo traía un proyecto con Tremec, traía una casa que estaba iniciando, una casa residencial en la calle Laureles, en Curica, y dije, bueno, pues es una buena oportunidad para cambiar mi residencia. ¿En aquella época ibas y venías? Sí, en el 84. ¿Todavía eras soltero? Ahí era casado, tenía mi hijo chiquito, mi hijo Jordi. Tengo 3 hijos, Jordi, Jessica y Adriana. Mi hijo chiquito en ese entonces tendría 1 año de edad. Y llegamos aquí y yo entré a dar clases en el TEC y a desarrollarme ya, a seguir mi vida profesional. Y a convertirte en queretano. En queretano. De inmediato me volví queretano. ¿Y qué te gusta más sobre la arquitectura de Querétaro? Porque a mí me llama mucho la atención que hay zonas de edificios altos y que se ven como muy vanguardistas, lo son, y hay zonas donde se perdió el tiempo y te puedes ir a un callejón que está prácticamente igual que hace
200 años. Bueno, a mí me sigue gustando. A mí lo que más me gustó de Querétaro cuando yo llegué aquí es el centro histórico. Y ese centro histórico no ha cambiado, ha mejorado. Está mucho mejor que cuando yo llegué. Entonces, el centro histórico para mí era importante porque yo venía de una ciudad en donde era un centro histórico también, y siempre me la pasé en centros históricos, en Tarragona, en Barcelona, en el barrio gótico de Barcelona, etcétera. Tenía una tía que vivía en la Casa Milá, por ejemplo, ¿no? En la casa de Gaudí. ¿Sí? Ella vivía ahí cuando era todavía vivienda. Sí, como la Casa Batlló. Mi mundo también era jugar en espacios de carácter, digamos, histórico, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo llego a Querétaro veo una ciudad que era parecida, o sea, el ambiente, el sentimiento de vivir en un espacio histórico era el mismo. Entonces yo me identifiqué mucho con el centro histórico y de inmediato, pues de hecho llegué a vivir en el centro histórico cuando llegué. Y tú propusiste esta dirección de sitios y monumentos para la Secretaría de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es correcto. En el 96, que Querétaro se declara Patrimonio Cultural de la Humanidad, entonces en el 97 creamos la Dirección de Sitios y Monumentos con el gobernador Ignacio Loyola, tomó la propuesta, le gustó y creamos la dirección en la que estuve yo 24 años y que la dirección continúa. Actualmente Liliana Álvarez es la directora y el equipo que ahí colabora, pues es un equipo que en su mayoría es el equipo que yo formé. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto porque pues es una dirección que ha perdurado y que logró muchísimas obras de restauración, pero muchísimas en todo el estado, y que apoyamos. Y de cuidado, de preservación. Sí, y apoyamos a otros estados y ayudamos en otros lugares. Incluso yo tuve participación incluso a nivel internacional en el tema de la Dirección de Sitios y Monumentos, y creo que se lograron cosas muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que las misiones franciscanas de la Sierra Gorda fueran Patrimonio Cultural de la Humanidad, que también nos tocó a nosotros y fue en 2003. Después también la parte que nos corresponde, el Camino de Tierra Adentro. El Camino Real, que ya fue posterior, ahí no participé tanto, pero en lo que es la ciudad de Santiago de Querétaro, con el equipo de trabajo de Carlos Arbizu, el equipo que conformamos y el expediente técnico que realizamos para las misiones de la Sierra Gorda en 2003, y luego los lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomichichimecas de la Peña de Bernal y la Peña de Bernal, que también es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que ahí nos coordinó el licenciado Manuel Suárez, ¿no? El licenciado Manuel Suárez, y también ahí colaboró, por supuesto, Diego Prieto, que fue 15 años director aquí en el INAH, actualmente director nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Aurelio Sigala, que fue también de los pueblos indígenas, y bueno, pues fue un equipo muy interesante que se... Ahora, en cuanto a la riqueza, tenemos de todo tipo de riqueza, ¿no? Por una parte histórica, porque aquí se han celebrado, se han realizado algunas de las gestas más importantes de la nación, ¿no? Se han tomado decisiones fundamentales para la patria. Sí. 2, la cantidad e importancia del arte sacro. Pocas ciudades, por lo menos en México, tienen esta riqueza de estilos, de las naves bien cuidadas, de las trazas, de los conventos. Tú eres experto en arquitectura franciscana. Yo te he escuchado en algunas conferencias hablar con toda esta cantidad de información que has recabado a lo largo de los años sobre la arquitectura franciscana, ¿no? Y por otra parte, hasta la presencia prehispánica de la influencia tolteca en la pirámide del pueblito. Claro. O sea, estamos en un lugar muy privilegiado. Sí, pues aquí realmente pues fue un semillero cultural y es un mosaico cultural, ¿no? Porque aquí han convivido muchísimas culturas, la española, la otomí, la tolteca, en fin, ha habido toda una gran mezcla. Sí, y dentro de la española también, por ejemplo, tu otro paisano, es el creador del Teatro Degollado, del Teatro Juárez, del Templo de Teresitas y la Academia. Es Tolsá. Manuel Tolsá, el valenciano. Es valenciano, yo estaba pensando que era. Sí, valenciano Manuel Tolsá. También dejó en Querétaro una huella importantísima. El Templo de Teresitas es proyecto de él. Sí. De Manuel Tolsá. Y la Academia. Sí, lo que hoy se llama Facultad de Bellas Artes. Es correcto. Sí, y bueno. No,
Facultad de Artes se llama ya. Y Manuel Dolzá pues nos dejó el Palacio de Minería y bueno, claro, una cantidad, el Caballito, ¿no? De Carlos IV, en fin, una cantidad de obras artísticas y arquitectónicas impresionantes. Excelentes. A ver, y dame otra foto, pues dame aquí, otra foto y aquí cuéntame podemos ir viendo otra. imágenes, Ajá. mis papás. Tus papás el día de su boda. Mi papá es Jaime Font, mi mamá Mercedes Franci. Mi mamá todavía vive, mi papá murió joven de 57 años y mi mamá pues actualmente todavía vive, va a cumplir 93 años este año. Y aquí, si le vamos avanzando, vemos aquí a toda la familia, pero por ejemplo aquí están los compañeros de la Dirección de Sitios y Monumentos y aquí vemos, nos regresamos al pasado. Sí, cuéntame esa historia. Hay una empresa que, bueno, la pueden encontrar en Facebook y en Internet, que se llama Cicles Franci, ¿no? Que mi familia siempre se dedicó a las bicicletas. Mi madre fue ciclista, mi padre fue ciclista, mi abuelo corrió el tour de muchos lugares, de varios países. Y siempre las bicicletas, las motocicletas y los autos, porque mi abuelo también tuvo autos en los años 50, autos de lujo para renta para bodas y eventos importantes. Y entonces, bueno, pues esta empresa que se crea en 1938, a la fecha sigue. Un hermano... poquitín antes de... O sea, en plena guerra civil... Pues sí, se creó antes de la dictadura, sobrevivió a la guerra civil, sobrevivió a todo y actualmente es una tienda de bicicletas y que organiza eventos y muchísimas ¿Tú eres ciclista? Actividades. Yo no, yo digo, sí sé andar en bicicleta, pero no soy ciclista. Pero ya luego platicaremos de eso ahorita que salga la foto porque yo me he dedicado al deporte de lleno, pero al taekwondo y a lo que es tuve 2 gimnasios aquí en Querétaro, por ejemplo, ¿no? ¿Fueron tus negocios? Casi poca gente sabe, pero sí. Fueron tus negocios y además tú practicabas. Sí, y yo practicaba porque, a ver, cuéntame. Mira, bueno, aquí ahorita vamos a ver, esto es en la UNESCO, cuando fuimos a ver, eso de la UNESCO, ¿dónde es esa foto? Esta fotografía es en París. En París. Cuando fuimos con el licenciado Manuel Suárez Muñoz. Fuimos a llevar el expediente de los lugares de memoria. Es un expediente, yo lo conozco. Sí. Es un documento grande, son 3, uno en español, uno en inglés y uno en francés. Sí. Y bueno, ahí los fuimos a entregar. Está muy bien catalogado, sí, muy bien clasificado. Fue la primera etnia en el mundo en entrar en la lista del patrimonio inmaterial, la Otomí Chichimeca de Querétaro. Cuando había 22 etnias de China y varias de Japón y de todo el mundo. Y Matsura, que era el director general de UNESCO, cuando llevamos el expediente y cuando nombran, entra a la lista, inaugura la lista la etnia Otomí Chichimeca, se le salían hasta las lágrimas porque él había peleado por esa lista 10, 15 años, o sea, había trabajado que se creara la lista del patrimonio inmaterial, porque él decía, todos cuidamos el patrimonio material, pero ese ya está cuidado porque lo vemos, el que se nos pierde es el que no vemos. Claro. Las lenguas, la poesía, sí, el pensamiento, la tradición oral, el pensamiento, todo eso se está perdiendo. Creencias, y él, mitos. Con esa visión que tenía de ser pues un académico japonés, pues él quería conservar lo que no se ve, porque es lo que más rápido se pierde, ¿no? Claro. Y por eso fue tan importante. Entonces, ahí estás en París. Ahí está el licenciado Manuel Suárez, está Francisco López Morales, director de Patrimonio Mundial del INA en ese entonces, Aurelio Sigala de la CDI, de la Comisión para Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y tu servidor, y ahí estamos afuera de la UNESCO en París, cuando también llevé el expediente de las misiones de la Sierra Gorda, también lo fuimos a entregar a París, no con ellos, ahí fue diferente, pero bueno, pues todo esto se tiene que hacer ahí y tienes que tratar la parte diplomática, claro, con los que están ahí, todos los protocolos. El encargado de México, el representante de México ante la UNESCO era Homero Aridgis, ¿no? Entonces estuvimos con Homero Aridgis, gran poeta, y nos recibió en su oficina y ahí estuvimos con Françoise Rivière, que era la vicepresidenta, y bueno, estuvimos con todas las autoridades de la UNESCO a entregar la documentación correspondiente. Mira, creo que pocas gentes se dan cuenta, Jaime, de la magnitud del esfuerzo, de las madrugadas, de las noches, de los desvelos, de ir a buscar a los archivos, de encontrar los mapas, de hacer todos los croquis y de cumplir con todo el reglamento que exigen estos documentos, que gracias a personas como tú, hoy Querétaro es un referente mundial.
Muchas gracias. No, y, ¿sabes? Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, cómo no, gracias. Porque ya terminó este primer segmento, pero usted, por favor, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos, como saben ustedes, con el doctor en arquitectura, Jaime Font Franci. Jaime, querido, gracias por recibirnos en esta terraza que es verdaderamente maravillosa. Yo creo que tú tienes la mejor vista de Querétaro, ¿no? ¿Quién sabe? No. Bueno, aquí en la colonia todos tienen esta vista. Qué fabuloso. En esta zona, sí, sí, sí. Oye, querido, hablábamos de que todas las personas tienen una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Es correcto, que poca gente conoce. Que poca gente conoce. Y dentro de tu vida secreta está tu trayectoria como deportista. Sí, así es. A ver, cuéntame de este muchacho que empezó a hacer taekwondo muy joven. Sí, y aquí tengo algunas fotos. Y que tengo llegó muchas, a cinta negra tercer dan. Sí, así es. Bueno, para mí, yo llegué a México en el 69 y jueves 6 de marzo de 1973, me inscribo en el taekwondo con el profesor Daewon Moon, que fue el fundador del taekwondo en México. Estuve con él muchos años y luego me fui con Travis Lee Everett, que fue el primer cinta negra en taekwondo en México. Y pues di clases, tuve alumnos, competí a nivel nacional, internacional. Estabas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Todo eso pasó en la Ciudad de México. La escuela de donde empieza el taekwondo estaba en la calle de Hermosillo, esquina con Insurgentes. Uno de los alumnos era Manuel Mondragón y Calp, que era el dueño de ese edificio y le rentaba el espacio al profesor Moon. Y ahí empezamos en un grupo que de ahí salieron campeones del mundo. Salió Isaías Dueñas, Ramiro Guzmán. Ahí conocí a Manuel Echeverría, que era aquí en La Pagoda en Querétaro, y pues lo conocía ya en ese ambiente y en esa época. Y bueno, pues México tenía una fama mundial en el taekwondo buenísima. Al día de hoy, ¿no? Y hasta el día de hoy. Pero ahí empezó. Y luego di clases en el Junior Club, que estaba en la Condesa, y di clases en la UAI, en la UAI de Ejército Nacional. Donde y llegaste a tener 2 gimnasios. En Querétaro. Cuando llego a Querétaro, para no dejar el deporte, porque también practicaba yo muchos levantamientos de potencia y todo eso, me gustaba mucho también el tema de las pesas, pusimos un gimnasio aquí en Querétaro, un gym, el primer gym que tenía llave para las pesas, ¿no? Porque todos eran Entonces pusimos un gym de los pioneros, fuimos de los pioneros, me asocié con Francisco Ruiz, y ahí en donde es Trillas actualmente, en el acueducto. Ahí en el acueducto teníamos un gimnasio que se llamaba Bosques Gym, y el Bosques Gym pues lo conoció pues, todo el Querétaro de los 80s, ¿no? Ahí y ahí conocía muchísima gente, ¿Qué te dio a ti el deporte? Muchos amigos. Pues me dio muchas satisfacciones y me dio una gran disciplina. Gracias yo a la fecha, 3 veces por semana a las 6 de la mañana yo hago ejercicio. ¿Y esto te obliga a dormir temprano, a tener un régimen, un autocontrol, disciplina? Pues nunca he fumado, tomo poco, llevas una vida un poco más sana. Pero bueno, a veces me duermo tarde, de todas maneras me levanto, duermo 4 horas, pero me levanto, porque me duermo tarde por estar investigando, leyendo y todo eso. Pero si tiene uno la disciplina, ya no la dejas. La disciplina, más bien no te deja a ti la disciplina, ¿no? Siempre te sigue. Para los chicos que nos siguen por televisión, sus padres, sus maestros, tu consejo como académico, como profesor, como investigador, constructor, deportista y padre de familia, ¿cómo conciliar estas diferentes facetas en una sola persona? Pues yo lo que pienso es que tiene que ser uno muy organizado con su tiempo. Y yo, por ejemplo, no me gusta tener tiempos libres. Yo tengo un tiempo libre y pues toco guitarra. La música también. También me encanta, y toco guitarra eléctrica y poco de jazz. Tuvimos un grupo con el arquitecto Felipe Almeida y con el arquitecto Ángel Urdapilleta. Éramos arquitectos todos. José Luis Juárez, que era el guitarrista de Juan Torres. Entonces teníamos un grupito que nos invitaban mucho, pero pues nos invitaban no porque fuéramos buenos, sino porque no cobrábamos. Entonces nos invitaban al colegio de arquitectos y bueno, mucha gente nos conoció en aquella época. Y todo han sido épocas, ¿no? Una época de taekwondo, una época de música, una época de kendo, porque también practiqué kendo aquí en Querétaro, en la famosa Pagoda. Y son épocas, ¿no? Y como que uno dice, bueno, ahora voy a hacer esto, y yo siempre digo, voy a hacer esto 2 años, y lo hago 2 años, 1 año, y me pongo metas alcanzables.
¿no? Porque mucha gente se pone metas que no va a alcanzar. Esa es una de las Sí. estrategias que yo buscaba. Sí. Cuidar el cuerpo, ponerse metas alcanzables y hacer lo que te gusta. Y hacer lo que te gusta, claro. Para que se vuelva una pasión, Claro. para que se vuelva algo que... Y también es muy importante saber improvisar, Okay. como el jazz. O sea, a mí lo que me gusta del jazz es que tú aprendes una frase o algo y de eso puedes hacer muchísimo. Y el jazz te permite improvisar, pero no salirte de la armonía, no salirte de la escala, no salir del orden. Entonces en la vida uno siempre está improvisando, pero si tú tienes bases, si tú tienes disciplina, aunque improvises, siempre caes dentro de un manejo lógico de la vida, ¿no? ¿A qué edad más o menos un ser humano se va forjando dentro de sí una estructura que le permita el resto de la vida enfrentar las adversidades, resolver los problemas, los conflictos? Yo creo que no hay edad, fíjate, yo creo que ahí depende de cada persona, ¿no? Y yo pienso que toda la vida te van a salir retos nuevos, ¿no? Cuando crees que todo está bien, aparece otra cosa, ¿no? O te aparece el interés por estudiar algo nuevo. Y yo lo que siempre he dicho es que todo lo que nos gusta, todo lo que nos llame la atención, hay que hacerlo. Nunca hay que quedarnos con las ganas, porque si no, pasan los años y dices, ay, yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho aquello. Sí. Yo creo que hay que hacerlo y hay que proponer, cuando uno hace algo, hay que proponerse tiempos. Aunque pareciera muy alejado de tus posibilidades. Aquí estás con tu abuela, cuéntame un poco de esta abuela, ¿es la abuela materna? Sí, porque nosotros estuvimos mucho con mi madre y con mi abuela. Es mi abuela materna. Y porque a mi abuela paterna yo no la conocí. Hay fotografías y todo, pero mi papá quedó huérfano de padre y madre a los 12, 13 años de edad. Entonces vivió después con unas tías, etcétera, ¿no? Y nosotros tuvimos mucho contacto con la abuela materna, ¿no? ¿Venía a visitarlos a México? Vivíamos con ella. No, mi abuela nunca vino a México, nadie de mi familia. Solamente a tu familia, Franci, la has vuelto a ver en Allá Cataluña. Han venido, de mi familia Francia han venido algunos de vacaciones. Han venido de vacaciones y se regresan. Y en plan turístico, ¿no? Nosotros íbamos mucho, hubo una época que mi hermano y yo pues íbamos casi cada año, los 2 meses de verano, ¿no? De vacaciones, porque antes había unas vacaciones muy grandes en verano, creo que ahora ya no es así. Y entonces pues nos íbamos allá y recorríamos pues medio Europa, ¿no? Porque nos prestaban algún coche, algún tío que nos prestaba un auto y pues nos íbamos ya, de Barcelona a París. Sí, a París, a Bélgica, anduvimos en Bruselas, manejando día y noche, pues está uno joven y lo que quieres es conocer. Claro. Llegábamos a las ciudades a las 2, 3 de la mañana, pues no ibas a pagar un hotel. Yo recuerdo que en París llegamos, buscamos el Louvre, que todavía no había pirámide. En los 70s, y no había pirámide, y me acuerdo que nos dormimos afuera del Louvre, o sea, en el auto, pero estacionados afuera. Y en la mañana abrieron y lo primero que hicimos fue conocer el museo. Claro, y con un sueño, imagínate, ¿no? Pues casi no habíamos dormido. Y hasta la siguiente noche buscamos un hotelito, ¿no? Económico. Íbamos mi hermano, un primo y yo, y pues nos turnábamos en la manejada. Y el cuerpo te lo permite. Y aguantas y conoces mucho. Ahora está de moda que recorren en bicicleta, ¿no? Sí. Entonces también eso está muy bien. Y aquí estás con tu esposa, ¿esto es Grecia? Es Claudia Álvarez, mi esposa. Estamos en Egipto. En Egipto. En el templo de Edfu. Cuéntame de este viaje largamente planeado, soñado. Teníamos planeado ya un viaje desde hacía años a todo el mundo árabe. Entonces hicimos un viaje desde los Emiratos Árabes, que es donde está ahora toda la parte, digamos, económica, la fuerza económica del mundo árabe. Y de ahí por recorrer lo que es Turquía, toda la zona de Turquía, Estambul, etcétera, para ver lo que fue la fusión de culturas, ¿no? Porque claro, Turquía fue Bizancio, de un lado y de otro del Bósforo, claro, ¿no? Fue Bizancio en la época griega, Constantinopla en la época romana, y ya la otomana o turca, pues es Estambul. Entonces ahí pues es toda ahí se confabularon todas las culturas orientales y occidentales. Y de ahí pasamos a Egipto, recorrimos Egipto, llegamos hasta Sudán y anduvimos, bueno, por todos lados. Contacté yo a varios arqueólogos que son conocidos allá y pues nos llevaron a conocer lugares que no conoce regularmente el turismo, y bueno, pues eso nos dio nos amplió mucho el panorama
de lo que es Egipto, ¿no? Y Ya cómo lo viven, y cómo viven en Egipto, cómo están, porque ves los Emiratos Árabes y ves el Cairo y ves una diferencia, total, ¿no? Siendo que Egipto fue una de las culturas milenarias pues más importantes, influyentes. Pero tuvo 3 guerras, de los años 50 para acá, tuvo 3 guerras Egipto muy fuertes, y pues fue cuando asesinaron a Anwar el Sadat y todo eso. No, pues es una historia interesantísima la del Cairo reciente, o sea, no digamos la del Cairo antiguo, milenario. Claro. El Cairo actual tiene unas historias impresionantes, ¿no? De guerras, de sufrimiento. Y viven del turismo, ¿no? O sea, el turismo ahí es algo importantísimo. Sí. Conocí, todavía no lo abrían, no sé si lo hayan ya inaugurado, pero el nuevo museo que están haciendo del Cairo, el que va no lo va a sustituir, pero va a haber un nuevo museo que es precioso, es una maravilla, pero creo que no lo han inaugurado todavía, no estoy seguro. Pero bueno, hay mucho que ver ahí no terminas nunca, puedes pasarte un año recorriendo todas esas zonas. Ya me imagino. Y cuéntame otra foto de estas estupendas. Aquí estás. Aquí estoy con ella, pues estamos en Pátzcuaro, es el portal de Pátzcuaro, una foto es una selfie. Porque bueno, hay muchas fotos y escogí también algunas. También, como te gusta recorrer el mundo, te gusta recorrer México. Claro. Y por ejemplo, Claudia es de Morelia, ella y toda su familia son de Morelia y vamos mucho a Morelia. Y cuando vamos, siempre vamos a Pátzcuaro, ¿no? Porque es como una visita obligada. Sí, donde la utopía se hizo realidad a través de Tatabasco, que venía de una larga, digamos, tradición de franciscanos en búsqueda de esta comunidad de pueblos en donde cada pueblo ayuda al vecino, ¿no? Sí. Y esto de alguna forma se hizo realidad alrededor del lago. Yo estudié todo eso que son las cooperativas sociales. Ajá. Por eso logró Junípero Serra y el grupo franciscano, con las cooperativas sociales lograron llegar a Texas y a California, porque una le ayudaba a la otra, ¿no? Y iban formando. Para el norte y para el sur hasta Nicaragua. Igual, sí. O sea, precisamente este fraile, cronista, Fray Isidro Félix de Espinosa, pues todo lo describe en su crónica seráfica y en la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, que el peregrino septentrional Atlante. O sea, los franciscanos tuvieron en Querétaro una influencia decisiva en todo, hasta en la economía, en la forma de pensar, de vivir, de sentir. La música, fueron maestros de idioma, fueron... Pues es que traían toda los catalanes traían toda la filosofía medieval, ¿no? Ahí estaban los grandes filósofos, y Francesc de Chemins, que es uno de los grandes filósofos, escribe un libro que en el siglo XIII, que se llamaba La cosa pública, ¿no? Y es el inicio de estas cooperativas sociales y cómo ir formando comunidades que después se volverían ciudades. Un visionario, y todo eso se lo trajo se lo trajo Mendiola, que era un vasco también que escribió con mucha crónica en el siglo XVI, y trajeron las ideas de Chemins y empezaron aquí a trabajar con las comunidades sociales. Y esto de la utopía de Pátzcuaro pues viene desde Tomás Moro. Desde Tomás, esta foto es aquí, estamos con toda la familia, los hijos, todos los hijos, toda la familia. Este es cuando fuimos al sismo, a ayudar después del sismo de Colima, una foto para mí muy emotiva porque... ¿Qué año fue? Eso fue en el 2002, fue el sismo del 2003, creo. Hubo un sismo en el 97, 98 muy fuerte y otro en el 2003. Yo creo que esto fue en el del 90 y tantos, porque se acababa de crear la Dirección de Sitios y Monumentos, y entonces vamos 4 o 5 especialistas de Querétaro a ayudar a Colima, al ejército, porque tenía señaladas muchísimas casas de adobe con el DN3, con todo y entonces estaban demoliendo viviendas, y entonces nosotros lo que hicimos fue salvar muchísimas de esas casas. Hicimos un manual de cómo restaurar, cómo engrapar muros de adobe, cómo reconstruir techumbres para que la gente no se quedara sin casa, y calculo que logramos salvar 200 casas más o menos. ¡Qué formidable! Fue un trabajo muy intenso, de muchas horas. Ahí ya aparece Manuel Villarruel, que fue mi brazo derecho en la Dirección de Sitios y Monumentos. Además, él era de Colima, conocía muy bien Colima. Y el gobernador Ignacio Loyola es el que nos mandó.
es el que nos O pidió sea que apoyáramos Querétaro allá. ha sido solidario Muy con solidario, otros sí. estados de la Cosas que República. no se dicen, ¿no? Que quedan ya en el olvido. Por eso estamos haciendo Pero estas sí. entrevistas, Jaime, para poder dar fe, dar testimonio del trabajo de queretanos como tú, Sí. que han dado tantos años de su trabajo, de su esfuerzo, de su talento, en este caso para nuestros hermanos de Sí. Colima, ¿no? Les hicimos un manualito para restaurar y les ayudábamos y les explicábamos cómo, y ya que aprendieron, pues ellos ya lo iban arreglando. Pero pues el ejército, claro, se asustaban. Además, la gente nos recibía, uno con el brazo enyesado, otro con muletas, porque pues fue una cosa terrible ese sismo. No, pues sí, los y terremotos. un daño que el centro histórico estaba verdaderamente muy, muy afectado. Y bueno, pues ayudar a la gente a reconstruir y todo, y la gente estaba feliz porque ya no les tiraban sus casas, ¿no? Ya lo creo. Sígueme contando historias. Aquí estás con tu esposa, sí, con igual. Claudia. Aquí es la generación de arquitectos con la que estudié yo en la Universidad de La Salle. Que me dices que muchos de ellos han Muy sido exitosos, muy, sí. muy exitosos. Y tuve maestros importantes. Bueno, mi director de tesis fue Vladimir Caspé, que fue un arquitecto de primer nivel, ¿no? Que venía él de ¿Cuál es el Europa. tema de tu tesis? Vladimir Caspé reconstruyó París con Le Corbusier después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue de los arquitectos más sonados del movimiento moderno y de la Bauhaus. Él viene a México, fue mi director de tesis, pero tuve a José Villagrán, tuve a Antonio Atolini. Con Antonio Atolini empecé yo a dar clases. Y tuve a Luis Arnal, a Héctor Mesa, que es un arquitecto que vive en Querétaro desde hace muchos años, que fue socio de Augusto Álvarez. En fin, trabajé. Y a Vicente Mendiola, me dio clases de acuarela, un arquitecto de primer nivel, ¿no? Entonces, pues aquí está la generación y bueno, han destacado muchísimos de esta generación, muchos arquitectos. Rosana Gutiérrez, que pues fue socia durante muchos años de PEI. De PEI, incluso en la pirámide del Louvre y en muchas otras obras, Sí. ¿no? En las que PEI participó. tiene, por ejemplo, el Auditorio Kresge en MIT, Sí. que tiene muy pocos puntos de soporte, De se apoyo, llama, de sí. apoyo, Sí. porque es como una cáscara de huevo, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. El techo, y es todavía un edificio que causa mucho asombro, Sí. y ya tiene como 50 años. Sí, O sea, sí. yo lo conocí hace 40 años, ese auditorio, lo volví a ver hace poco, y sigue siendo una obra de la arquitectura vanguardista, Sí. aunque cuando No, bueno, tiene... PEI fue un fuera de serie, era un chino cantonés. Estamos fuera de hablando serie. del autor de la pirámide, de afuera del Museo del Louvre. Ellos participaron cuando fue el concurso del Centro de Congresos, que ganó Teodoro González de León, pero en ese concurso participó PEI y vino Rosana, que era su socia, y vino PEI, pero vino el hijo de PEI, que ahora es el que maneja el despacho. Y bueno, tuvimos el gusto de estar con ellos. Y bueno, hay muchísimas personalidades. Muchas historias aquí en Muchas esta foto. historias y pues todos han tenido caminos diferentes, pero todos muy exitosos. Ese eres tú. En mi primera comunión. Tu primera comunión, Pues sí, muy guapo, niño catalán. Pues muy arregladito. muy ¿no? arregladito, Sí. parece que no rompes un plato, querido. Pues Y mira, así estamos. Aquí estoy con ¿Es mi con tu hermano. hermano Alfredo? Mi hermano Alfredo, pues estamos ahí pequeños. Y aquí estoy yo. No sé qué esté señalando, pero algo estoy señalando. Ahí tendrías 3 años. Ahí tendría 3, 4 años y traigo un fanalito porque esto es en el 25 de julio, que allá es Santiago y es San Jaime. Ajá, claro, y esto. allá los niños salen con el fanalito. Bueno, ¿no? pues por eso te viniste a Santiago de Querétaro. Y por eso, esta es la que ya vimos A ver, ahora. cuéntame de esta foto donde sales de modelo de una empresa de... Sí, ¿Cómo se llaman estas AMF, prensas? Es de equipos de gimnasio. y equipos de ejercicio, gimnasio. Ejercitadores. Y bueno, pues en ese entonces me contrataron y estuve posando para las fotografías. ¿Y estabas de en sus todas productos. las cajas de los productos? Sí, pero eso fue en el 84, una cosa así. En todo el mundo se vendía. Y se vendía. Y cuando llegué a Querétaro, los primeros alumnos de las primeras generaciones en el TEC de Monterrey de arquitectura me decían, oiga, sí es usted el que está en unas cajitas aquí en las tiendas de deportes de Plaza del Parque, porque era la única plaza que había, ¿no? En ese entonces. Y les decía, no, pues sí soy Bueno, yo. estaba pero Plaza de las sí. Américas también. Bueno, pero
la bonita era Plaza del Parque. Era donde había que ir. Sí, era la nueva. Era la nueva. Luego Plaza Boulevard. Ahora nos dicen de las plazas y no sabemos ni dónde ya están. Ya no sabemos. Porque ya hay tantas. Bueno, entonces, este muchacho fuerte, bíceps, eres todo músculo allí. En esa época. Unos bíceps del tamaño de unas. Nos dedicábamos mucho a todo esto, pero después se va perdiendo. Y acá estoy con Billy Kazmaier, que es uno de los... aquí ganamos un campeonato nacional en levantamientos de potencia en San Luis Potosí, y ahí conocí yo a Billy Kazmaier, que aparece en los libros de Guinness, Récords Guinness. Del más fuerte del mundo. Era el mundo. que traía el programa de televisión de fuerza, ¿no? Que es en competencias. Cuéntame de otra foto. Pues aquí estoy con mis alumnos del Junior Club, que son niños todos. Ajá. Y se raparon todos, se cortaron estaba de moda la serie de Kung Fu, yo no sé si te acuerdas de haberla visto, con David Carradine, y pues él salía ahí totalmente rapado, y pues todos se cortaron. Yo llegué un día y me los encontré a todos. ¿Por qué? Porque había un amor, un interés por lo que hacían, un cariño, y bueno, pues le echaban muchas ganas, y ellos pensaron que haciendo eso, pues ya... Y bueno, muchas historias que hay ahí, ¿no? Y tenía un grupo de adultos, un grupo de niños, y bueno, ¿qué te puedo decir? Jaime Font, cuéntame muy rápidamente, ¿qué esperas tú para el Querétaro que viene? Hablábamos al inicio de nuestra conversación de cómo se ha extendido la mancha urbana, ha llegado ya a ocupar 4 municipios. Sí. ¿Qué quisieras tú para Querétaro? Mira, yo pienso y creo, estoy convencido que tarde que temprano va a tener que dejar de crecer. O sea, vemos ciudades en Europa muy ordenadas, muy organizadas, pero no tienen la explosión demográfica que tenemos nosotros. Llegan, creo que 125 personas al día a Querétaro desde el 2010. Entonces, mientras tengamos una explosión demográfica de este nivel, pues la ciudad sigue extendiendo, sigue creciendo, pero con los años, con el tiempo, hay que tomar en cuenta que Querétaro es una ciudad joven. O sea, hay una ciudad histórica, no centenaria. Pero el Querétaro nuevo es un Querétaro muy joven. El Querétaro que no está en el centro, en la zona de monumentos históricos. Sí, esa está consolidada, por eso ahí puedes caminar y hay banquetas. Sí. Pero lugares como donde tú vives tienen 10 años, sí, 20. Es muy joven. Hasta que una ciudad no tiene 1000, 2000 años es cuando realmente se va a ir consolidando. Mucha de la arquitectura que vemos va a desaparecer de la nueva porque es de muy mala calidad, y va a haber nuevas, y va a haber la inserción de ejes viales como en la Ciudad de México, va a haber parques, va a haber zonas verdes que se van a ir insertando, porque ahora la ciudad ha crecido un poco de una manera, digamos, improvisada, ¿no? Hacia donde va la inversión, hacia donde hay intereses económicos, etcétera, y va a llegar el momento en que todo eso va a tener que entrar en un orden, va a tener que haber un cinturón de áreas verdes, en fin, vamos a pensar en que en un tiempo razonable la ciudad va a tener que empezar a tener orden, ejes importantes. 5 de febrero es un eje muy importante que ya se está interviniendo, pero como ese va a haber otros. Y toda esa retícula que se va a ir armando y toda esa inserción de parques lineales, que ahora es una forma en las ciudades también de recuperar espacios verdes, etcétera. Pues yo creo que todas esas, ahora acaba de pasar el 3er Foro Iberoamericano de Ciudades, ahí se comentaron ideas buenísimas de todos. Pues estupendo. Intercambio increíble. Ojalá que tuviéramos más tiempo para platicar contigo de todos estos temas, pero el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias. A ti, Araceli. Muchísimas un placer gracias. tenerte aquí, un placer conocerte. Fuiste de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a Querétaro. Me diste un curso de redacción que me fue muy útil en el TEC de Monterrey, y que Carlos Arbizu me dijo, tómalo porque es buenísima y vas a aprender mucho. Y bueno, pues curiosamente me he dedicado a escribir también, ¿no? Formidable, formidable. Jaime, muchas gracias por habernos recibido en tu casa, en tu lugar de trabajo, de investigación, de creación. Ha sido un placer. Muchas gracias, Araceli. Un honor también tenerlos aquí, tenerte a ti, tener a todo tu equipo. Y pues muy agradecido, y pues hay mucho que compartir, mucho que hablar, muchos temas, ¿no? Ya lo creo. Pues bueno, ahí habrá más oportunidades para poder seguir platicando y poder seguir comentando, intercambiando ideas y hacer reflexión de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Gracias, gracias. Y a ustedes los invitamos a la próxima Visión de Vida.